Bienvenidos a la sexta sección de nuestra serie Las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Estábamos por entrar en el uso del término tamid en el Antiguo Testamento. El uso del término tamid en el Antiguo Testamento. El vocablo tamid se da 103 veces en el Antiguo Testamento. Significa continuamente, en el sentido de proseguir sin interrupción. Algunas de las ocasiones en las que se utiliza este término en el Antiguo Testamento, asociado con distintos términos, pero con un mismo significado que es continuamente, proseguir sin interrupción. Algunos ejemplos. Salmo 34:1. Salmo 34:1. Dice: alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será, y ahí está el término, siempre en mi boca. Siempre. Aquí tamid es traducido como siempre y asociado con el acto de alabar. Salmo 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, ahí está el término otra vez, sea ensalzado Jehová. Lo mismo que el Salmo 34:1 está asociado aquí con la alabanza. Salmo 40:16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salud, Jehová sea ensalzado. Otra vez, traducido como siempre y asociado con la alabanza. Primero de Crónicas 16:6. Primero de Crónicas 16:6. Dice Benaía y también Jaasiel, sacerdotes continuamente, aquí está traducido así, continuamente con trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquí tamid es traducido continuamente y asociado al toque de un instrumento. Salmo 69:23. Sean oscurecidos sus ojos para no ver y haz siempre titubear sus ojos. Aquí es traducido como siempre y asociado con el acto de temblar. Salmo 71:4. Mas yo siempre esperaré y añadiré sobre toda tu alabanza. Aquí también es traducido como siempre y asociado al acto de esperar. Primero de Reyes 10:8. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. En este caso, tamid es traducido continuamente y asociado al estar de pie en la presencia de alguien. Segundo de Crónicas 9:7. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Este es el mismo caso de Primero de Reyes 10:8. Levítico 24:3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová de continuo. Estatuto perpetuo por vuestras edades. En este caso, tamid es traducido de continuo y asociado a mantener algo funcionando. Primero de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. En este caso, tamid es traducido continuamente y asociado al acto de buscar. Segundo de Samuel 9:7. Segundo de Samuel 9:7. Y díjole David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi casa. Aquí tamid es traducido siempre y asociado al acto de comer. Lo mismo en el verso 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, pero comía siempre a la mesa del rey.
Otro ejemplo del uso de tamid, segundo de Crónicas 24:14. Y cuando hubieron acabado, trajeron lo que quedaba del dinero al rey y a Joiada, e hicieron de él vasos para la casa de Jehová, vasos para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. En este caso, tamid es traducido continuamente y asociado al ofrecimiento de sacrificio en referencia al holocausto de la continuidad, que significa que el holocausto prosigue sin interrupción cada mañana y cada tarde. Sin embargo, hay que recalcar que esta construcción particular de tamid en el Antiguo Testamento no está restringida al holocausto diario. Se emplea en dos casos de esta manera para la ofrenda continua o perpetua del cereal. Minjata tamid, así se la llamaba en Números 4:6 y Levítico 6:20. Asimismo aparecen otros elementos como la presentación continua de los panes de la proposición, en segundo de Crónicas 2:4. El pan perpetuo, Números 4:7. El pan de la continuidad o el pan que siempre está. El banquete continuo, según Proverbios 15:15. La idea es la de un banquete inacabable. El incienso perpetuo, Éxodo 38. La lámpara que arde continuamente, Éxodo 27:20. El sustento diario, segundo de Reyes 25:30. Literalmente, sustento de continuidad. Y hombres de ocupación continua, según Éxodo 39:14. Es decir, hombres empleados continuamente. En síntesis, el significado de tamid es continuidad ininterrumpida. Daniel 8:11, entonces, se refiere a la autoexaltación del poder representado por el cuerno pequeño hasta el extremo de llegar al celestial príncipe del ejército. En el versículo 11b se afirma que el tamid fue quitado de él, Minnennu, es decir, del celestial príncipe del ejército. Esto indica que el tamid, la continuidad, lo que prosigue sin interrupción, es algo que pertenece al príncipe celestial. ¿Y qué es lo que el príncipe de los ejércitos, el príncipe celestial hace y que le es quitado por el cuerno pequeño? ¿Qué es lo que el príncipe celestial hace continuamente? Porque lo que le es quitado es el continuo. ¿Hay alguna acción del príncipe celestial que la Biblia presenta como una acción continua, ininterrumpida, que ha sido quitada por el cuerno pequeño? Veamos. En el Nuevo Testamento se nos presenta al príncipe celestial después de su ascensión y entronización en el santuario, realizando una acción continua. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La acción que asciende a realizar el príncipe de los ejércitos, después que resucita, es la de mediación. Que esta mediación es de carácter continuo, una mediación ininterrumpida, permanente, siempre. Lo recalca el apóstol Pablo en Hebreos 7:25, donde leemos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo es la que es continua, permanente, ininterrumpida. Notemos aquí que la obra de Cristo es señalada por el apóstol como continua, permanente. Y esa es la obra de intercesión por el pecador contrito. El verso 24 recalca que en su obra mediadora, nuestro príncipe celestial permanece para siempre. ¿Qué es entonces lo que tenemos aquí en Daniel 8:11b?
es una profecía donde se indica con siglos de anticipación que el cuerno pequeño en su obra contra el príncipe de los ejércitos, obra catalogada por el profeta Daniel como abominación, quitaría del príncipe su continua obra de mediación. Se engrandecería sobre el príncipe, arrebatándole su continua obra de mediación. Engrandecerse implica quitarle su obra continua y también pretender ejercerla él, el cuerno pequeño. Ninguno de estos dos aspectos debe ser pasado por alto porque apuntan en una misma dirección, en una misma acción, apuntan hacia un mismo propósito: reemplazar al príncipe de los ejércitos, usurpar su lugar. La pregunta ahora es, ¿se ha cumplido esta parte de la profecía también respecto a la obra del cuerno pequeño contra el príncipe de los ejércitos? ¿Ha pretendido este poder suplantar, sustituir la obra mediadora y continua de Cristo por algún otro sistema ofrecido por el cuerno pequeño? Ofrece el sistema papal, la teología católica romana, a las personas para efectos de su salvación un plan distinto al del príncipe de los ejércitos. ¿Sustituye el plan de salvación el cuerno pequeño? ¿Sustituye el plan de salvación del príncipe de los ejércitos? Quita de la mente de las personas el cuerno pequeño con su plan sustitutivo, la obra mediadora y continua del príncipe de los ejércitos. Es decir, el plan de salvación ofrecido por la teología católica romana quita, deja sin valor al plan de salvación ofrecido por el príncipe de los ejércitos a través de su continua mediación. ¿Es así? ¿Se cumplió esto también? Por donde quiera que se busque respuesta a estas interrogantes sobre el terreno de la honestidad y la verdad, solo hay una respuesta, y es sí. El sistema católico romano echa por tierra la obra mediadora y exclusiva del príncipe de los ejércitos. ¿Cómo lo hizo? Veamos. La palabra clave aquí es sustitución de la continua obra mediadora del príncipe de los ejércitos en el santuario celestial. ¿Por cuáles cosas sustituyó el cuerno pequeño la obra del príncipe? 1. La mediación de muchos sacerdotes en lugar de la mediación del único sacerdote, el príncipe de los ejércitos. Esto con la doctrina de la misa, tema que estaremos tratando detalladamente en otra serie. 2. La mediación de espíritus desencarnados en vez de la mediación única del príncipe de los ejércitos. Esto con la doctrina de la inmortalidad del alma, donde tiene lugar la mediación de los santos, muertos y ascendidos al cielo en favor de los pecadores aquí en la tierra. 3. La mediación mariana de María, adjunta a la mediación del príncipe de los ejércitos. Esto con la doctrina de la ascensión de María en cuerpo y alma a los lugares celestiales para interceder por los seres humanos. Sobre los documentos católicos romanos que sostienen la mediación de María como indispensable para ser salvos. Digo esto porque hay hoy dirigentes católicos diciendo que ellos no enseñan eso, que presentan solo a Cristo como real mediador. Sobre esos documentos romanos católicos que sostienen la mediación de María como indispensable para ser salvos, puede verse el video Cómo identificar a la verdadera iglesia de este servidor. 4. La sustitución del sacrificio de Cristo en la cruz por la misa. La misa significa sacrificio continuo, eso quiere decir misa.
Esto con la doctrina y práctica de la misa en todo el globo terráqueo, en los ámbitos católicos romanos, donde permanentemente, continuamente se sacrifica a Cristo en sustitución de su único sacrificio, hecho una sola vez para siempre, según abundantes textos del Nuevo Testamento. 5. La sustitución como única cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, por la del Papa como cabeza universal de la iglesia. 6. La sustitución de la confesión solo a Dios por la confesión auricular al sacerdote católico romano. 7. La sustitución de la doctrina de la salvación por la fe, centrada únicamente en el príncipe de los ejércitos y en su obra mediadora y continua en el santuario celestial, por la salvación por las obras del sistema católico romano. 8. La justificación por la fe en Cristo, por la justificación por los sacramentos católicos romanos. 9. La sustitución del bautismo de los creyentes en Cristo por inmersión, por el bautismo de infantes y por aspersión. 10. La sustitución del perdón de los pecados por la fe en Cristo, por el perdón de los pecados por la penitencia. 11. La sustitución de la aceptación de Cristo para salvación del pecador mientras tenga vida, por la salvación del pecador por las misas post-muerte o después de la muerte. El reconocido autor Adam Clarke sintetizó la obra del cuerno pequeño en lo que a sustituir la obra del príncipe de los ejércitos se refiere con las siguientes palabras. Ellos, los papas, se arrogan la infalibilidad, facultad que pertenece solamente a Dios. Pretenden perdonar pecados, facultad que pertenece solamente a Dios. Pretenden abrir y cerrar el cielo, facultad que pertenece solamente a Dios. Pretenden estar por encima de todas las leyes de la tierra, facultad que pertenece solamente a Dios. Y van más allá de Dios al pretender desligar a todas las naciones de sus votos de lealtad a sus reyes cuando esos reyes no les agradan a ellos. Van contra Dios cuando conceden indulgencias para pecar. Esta es la peor de todas las blasfemias. Interesante la cita de este autor. Y sobre esta última declaración del doctor Adam Clarke, en cuanto a que las indulgencias son la peor de las blasfemias del cuerno pequeño, personalmente difiero un poco, puesto que, como veremos más adelante en esta serie, hay blasfemias mayores aún del cuerno pequeño. Síntesis de la obra del cuerno pequeño en los dos primeros puntos. 1. Su engrandecimiento sobre el ejército del cielo y su engrandecimiento contra el príncipe de los ejércitos. El cuerno pequeño se engrandece sobre el ejército del cielo en 3 dimensiones. 1. Sobre sus ángeles, sobrepasando la autoridad y la posición que Dios les había dado sobre los ángeles, intentando usurpar la propia autoridad de Dios y recibir así la adoración que solo la deidad podía recibir, que fue lo que hizo Satanás al colocarse sobre los ángeles de Dios. Esta actitud de quien luego llegó a ser Satanás, que es el poder oculto detrás del cuerno pequeño aquí en la tierra, fue transmitida y imitada por el cuerno pequeño, su representante entre los hombres, por el papado, al colocarse en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2. Sobre los astros, utilizándolos como elementos o medios de adoración, principalmente haciendo del Sol, el astro rey de nuestro sistema solar, el medio a través del cual desviar la adoración al único y verdadero Dios, en la forma que el Creador escogió, la observancia del sábado, por la observancia del domingo, día del sol como día sagrado. Haciendo este cambio, se engrandeció sobre los astros. 3. Se engrandeció sobre el pueblo de Dios en persecución y muerte. Y 4.
El cuerno pequeño se engrandeció sobre el príncipe de los ejércitos, Jesucristo, usurpando su lugar como único mediador entre Dios y los hombres, sustituyendo la continua obra de salvación a través de Jesucristo por un medio distinto de salvación, con otros mediadores y otro plan, sustitutivo del presentado por las Escrituras. Pero el cuerno pequeño haría otra cosa, además de lo ya analizado a brevedad. Y esto nos lleva a la tercera acción del cuerno pequeño. El texto dice, echó por tierra el lugar de su santuario, del príncipe de los ejércitos, el santuario del príncipe. Echó por tierra el lugar de su santuario. Todavía en Daniel 8:11, el texto dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Y a qué se refiere la profecía con esa frase? Digo todavía porque hay muchas alteraciones que le han hecho a este texto. Eso todavía permanece allí. ¿A qué es la referencia aquí? ¿Qué es el santuario? ¿Cómo fue echado por tierra por el cuerno pequeño el santuario? ¿Qué relación tiene este tercer aspecto con las 2300 tardes y mañanas? Veamos esto por partes. En primer lugar, es de mucha importancia establecer aquí que el santuario mencionado no puede desligarse del lugar donde el príncipe de los ejércitos realiza su obra continua. Es el contexto inmediato del término santuario aquí. Es decir, la referencia no es al santuario o templo terrenal judío, como algunos pretenden hacernos creer, para señalar como cuerno pequeño a Antíoco IV Epífanes al profanar el templo judío. Tal aplicación no solo es descontextualizada al extremo, sino desligada de toda relación con las demás pistas identificatorias del cuerno pequeño que es el mismo anticristo. En otras palabras, el término santuario aquí no tiene ninguna relación con el templo judío de la época de Antíoco IV Epífanes. El santuario echado por tierra por parte del cuerno pequeño es ese santuario donde se lleva a cabo la obra continua del príncipe de los ejércitos en el cielo. Una cosa no puede desligarse de la otra y mantenerse a la vez la consistencia en el contexto de la sección bíblica que nos ocupa. ¿Y cómo es que el cuerno pequeño echa por tierra el santuario del príncipe? En ataque directo a la obra del príncipe en ese santuario, como ya vimos. Pero su obra, la del cuerno pequeño, en este particular, al echar por tierra el santuario, va mucho más de lo ya analizado. Veamos. La obra continua del príncipe, que no es otra cosa que su mediación, es echada por tierra en dos sentidos. Uno, es pisoteada, es despreciada, es blasfemada. Además, pero también, número dos, es sustituida por un sistema falso aquí en la tierra. Es decir, el cuerno pequeño no solo quita del príncipe el continuo, su obra mediadora, sino que además de eso la sustituye y la traslada del lugar del cielo a la tierra. A ver si vamos entendiendo esto. El príncipe celestial realiza su obra ¿dónde? En el cielo, como es lógico, donde él está. El cuerno pequeño no puede afectar realmente la obra del príncipe celestial en las esferas celestiales. Solo puede afectar esa obra celestial en sus repercusiones en la tierra, donde habita el cuerno pequeño, puesto que éste no tiene acceso al cielo. Siendo así las cosas, ¿qué hizo el cuerno pequeño? En primer lugar, estableció en esta tierra un sistema que sustituye la obra del príncipe en el cielo en lo que a sus repercusiones en la tierra se refiere. O sea, su efecto en el ser humano, sustituyendo la obra del príncipe celestial y de esa forma se engrandeció sobre él. Pero además de eso, como complemento a su obra de abominación contra el príncipe celestial,
el cuerno pequeño establece su propio templo o santuario aquí en la tierra, para llevar su obra de sustitución lo más cercana posible a la obra del príncipe, de tal manera que sustituye no solo la obra del príncipe celestial, el continuo, sino que también sustituye el lugar donde el príncipe realiza su obra, estableciendo su propio santuario aquí en la tierra, y de esa forma echa también por tierra el santuario. Dicho en otras palabras, el cuerno pequeño echa por tierra el santuario en dos formas. Número uno, anulando la obra de Cristo en el santuario celestial, en las mentes de las personas. Dos, estableciendo un sistema sustitutivo de esa obra, montando un santuario aquí en la tierra. Es decir, quitó de Cristo el continuo y el lugar donde se realiza el continuo. Trasladó el plan de salvación que se realiza en el santuario celestial con Cristo como único mediador. Lo cambió por un sistema de salvación falso y que se realiza aquí en la tierra con mediadores falsos. Y de esas dos formas echa por tierra el santuario. Ahora bien, el hecho de que el cuerno pequeño estableciera un santuario en la tierra, después de que el templo cuya construcción fuera ordenada por Dios desapareciera al ser destruido en el año 70 de nuestra era por el ejército de Tito Vespasiano, implica muchas cosas que vistas detenidamente afectan el plan de la salvación establecido por el príncipe en dimensiones insospechadas. Así, por ejemplo, bajo el postulado de un santuario en la tierra actualmente con su propio sistema de salvación y mediación, fue establecida la Iglesia Católica Romana como cabeza humana del plan de la salvación del ser humano. A tal grado que tal concepto llevó a este sistema a la conclusión de que si el establecimiento de dicho santuario en la tierra es válido, entonces también es válido que solo en ese lugar se puede procesar la salvación del ser humano caído. Puesto que en tiempos antiguos, cuando Dios estableció el santuario terrenal, se dieron indicaciones claras en relación a que no podía oficiarse nada relativo al plan de la salvación en ningún lugar fuera de ese santuario. Y en tal caso, se estaría respetando el simbolismo. Vamos captando el punto. Lo que pretende el cuerno pequeño. Este concepto errado, el del que el templo establecido por el cuerno pequeño en la tierra es el cumplimiento del símbolo del templo judío, llevado a su máxima expresión, significa que fuera del sistema establecido por el cuerno pequeño aquí en la tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que de apostólica no tiene nada, no hay salvación. No lo hay, o no la hay. Desdichadamente, ese concepto manipulado por aquí y por allá, y habiendo sido bebido o absorbido por las hijas de este sistema, el protestantismo apóstata, llegó a serlo a tal grado que el mismo concepto se ve emerger por doquier en la mayoría de las iglesias protestantes y otras ramificaciones, en defensa de la idea de que quien no pertenezca a determinada denominación religiosa no puede ser salvo. Tal concepto se originó en el sistema del cuerno pequeño. A manera de ejemplo, seguramente que ustedes también deben haber escuchado o leído sobre la idea de que en ocasión del diluvio universal, el arca representaba a la iglesia, y el que no entró u osara salir de ella solo encontraría la muerte, porque la iglesia era el medio de salvación. ¿Han escuchado ese concepto? Pues bien, ese concepto es originado del sistema del cuerno pequeño. Porque según las escrituras, no es la iglesia el medio de salvación, ni fue la iglesia la representada por el arca en el diluvio, sino Cristo mismo. Él es el único medio de salvación, no la iglesia. Y Él fue el simbolizado por el arca y no la iglesia.
Esto porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según Hechos 4:12. Que el concepto de que el arca de Noé simbolizaba la iglesia es concepto del sistema del cuerno pequeño, el papado, puede verse claramente en la siguiente declaración del Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, ordenado por disposición de Pío V, la página 108, la nota 49. Dice, de las figuras especiales de la iglesia en el Testamento Viejo. Y explica. Y porque las figuras del Testamento Viejo son muy poderosas para excitar las almas de los fieles y renovar la memoria de cosas hermosísimas, pues por esta razón señaladamente se valían de ellas los santos apóstoles, no dejarán los párrocos en silencio esta parte de doctrina que trae consigo grandes utilidades. Entre ellas tiene una ilustre significación el arca de Noé, fabricada por mandamiento de Dios, únicamente para que no quedase duda de que significaba la iglesia edificada por Dios, en tal forma que cuantos entrasen en ella por el bautismo pudiesen estar firmes de todo peligro de muerte eterna, pero los que se quedasen fuera de ella perecen sumergidos en sus maldades, como acaeció a los que no fueron recibidos en el arca. Otra figura es aquella gran ciudad de Jerusalén, por cuyo nombre significa muchas veces las escrituras de la Santa Iglesia. Es así que solo en Jerusalén era lícito ofrecer sacrificios a Dios, porque solo en la iglesia de Dios y fuera de ella en ninguna otra parte se halla el verdadero culto y el verdadero sacrificio que puede en algún modo ser agradable a su majestad. Documento católico. De allí viene el concepto, el arca representa la iglesia. Y por eso usted no se puede salir de determinada denominación religiosa por mal que huela, porque entonces cae a las aguas del diluvio. Es un concepto católico. Porque en verdad, ¿dónde estaba la iglesia en el diluvio? Era el arca. La iglesia estaba dentro del arca, era la familia de Noé. No, la iglesia no salvó a nadie. La iglesia se salvó en el arca que representa a Cristo. Pero es otro tema. Volviendo a nuestro punto. El cuerno pequeño echa por tierra el lugar de su santuario, del príncipe, sustituyendo su obra y sustituyendo el lugar donde el príncipe realiza su obra, trasladando así el plan de salvación del santuario celestial donde ministra el príncipe celestial a un sistema falso aquí en la tierra y con otro mediador con sus correspondientes ayudantes. Pero el cuerno pequeño no haría solo eso. Hay más, pero esto nos lleva al siguiente texto. Daniel 8:12, donde se lee, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. En cuanto a su prevaricación contra el ejército y contra el continuo, ya hemos visto, aunque brevemente, hay ahora un nuevo elemento en el verso 12 que apunta hacia la obra del cuerno pequeño. El texto dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Nos encontramos aquí con el cuarto elemento en lo que respecta a la obra del cuerno pequeño. Echaría por tierra la verdad. ¿A qué se refiere la profecía con esto? ¿Qué es la verdad y cómo la echa por tierra el cuerno pequeño? Permitamos a las escrituras definirnos lo que en ellas se establece como la verdad. Según la Biblia y cualquier estudioso de ella, con una concordancia completa de la misma, puede constatarlo, la verdad es alusión a tres áreas. La verdad la componen tres elementos inseparables entre sí. ¿Cuáles son esos tres elementos que componen la verdad? ¿Estamos con tiempo? Sí, ya me pasé. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y continuamos en la próxima.